Hola, buenas tardes. Saludos a todos mis hermanos de la iglesia Oasis. También a todas las personas que se unen en este tiempo de búsqueda de Dios. Reciban un abrazo de mi parte, de parte de mi esposa, de mi familia, para todos ustedes. Gracias especialmente a Maitea Henry y a todo el equipo de liderazgo de la iglesia Oasis por esta invitación, por permitirnos compartir con ustedes esta palabra. La iglesia Oasis está en su segundo aniversario. Felicitaciones. Dios permita que sean muchos más, no solamente creciendo en números, sino creciendo en el conocimiento de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Gloria a Dios. Hermanos, entrando en materia, hoy quiero hablarles sobre un tema que me ha estado inquietando hace algún tiempo. Se trata de un reclamo o de exigencia que Dios le hace a su pueblo en su palabra. ¿De qué se trata? La palabra es prestar atención y oír atentamente. Así se llama, prestar atención y oír atentamente. No sé si han visto en las redes ese meme donde una esposa le dice al esposo: ve al supermercado y me traes 1 litro de leche. Y si hay papas, me traes 4. Fíjense la exigencia. Ve al supermercado, me traes 1 litro de leche y si hay papas, me traes 4. El esposo, muy obediente, pero muy distraído, va al supermercado. Lo primero que hace es fijarse si hay papa y como hay papa compra 4 litros de leche. Es un chiste malo, pero ilustra un poco lo que es no prestar atención. Ahora le dicen déficit de atención. ¿Alguna vez te has encontrado con personas así que les hablas y tú sabes que no están prestando atención? Normalmente eso molesta cuando alguien simula que te está oyendo y en realidad no lo está haciendo. Yo recuerdo que tenía un amigo en Caracas que él siempre se acercaba a mí con mucho cariño, con mucha estima y me decía: Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu trabajo? Como me preguntaba por mi trabajo, yo le respondía: bueno, esto, está pasando esto, aquello, esto otro, no, le decía, le daba como que un feedback de las cosas de mi trabajo y yo sí notaba que él me miraba así, con la mirada perdida, con una sonrisa pero con la mirada perdida. Y después me volví a preguntar: ¿y cómo está tu trabajo? Y eso me pasó varias veces hasta que por fin cuando me preguntaba cómo está tu trabajo yo le hacía: bien, porque ya yo sabía que no me estaba prestando atención. Cualquier cosa que yo le dijera, él simplemente no me estaba prestando atención. Es una situación incómoda, seguramente que muchos la habrán vivido, pero ¿saben qué es lo preocupante? Que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo con nuestro Dios, con el Señor y su palabra. No estamos prestando atención y el Señor lo sabía. El Señor por eso nos está diciendo: presten atención. Yo quiero que leamos algunos textos donde el Señor nos está diciendo esto, que prestemos atención. Dios sabía que esto iba a ser un problema que íbamos a tener nosotros en su pueblo y por eso nos lo está diciendo. Tenemos que prestar atención. Vamos a empezar con el capítulo 28 de Deuteronomio, el verso 1. Ese es el famoso capítulo de las bendiciones y de las maldiciones en Deuteronomio. Y me gustaría mucho que empezáramos con este versículo Deuteronomio 28:1. Fíjense lo que dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿No les parece increíble que la única condición que Dios pone para bendecir a su pueblo es que oigan atentamente para poner su palabra por obra? Oír atentamente. Primer strike. Luego está en Santiago 2, 22 al 25, que el Señor dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero luego, él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Luego dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este verso es parecido al Deuteronomio. Para ser bienaventurado en todo lo que hacemos, la condición es mirar atentamente en la perfecta ley. Me hace recordar el Salmo 19 que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Quieres ser bienaventurado?
en lo que haces, en todo lo que haces. La fórmula la dice la palabra, debes mirar atentamente en la ley de Dios para hacerla. Otro verso, Éxodo 15:26, dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Otra vez la condición es oír atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Por cierto, mucha gente puede creer que la voz de Jehová son las predicaciones, los devocionales, los videos, las canciones cristianas, nada más alejado de la realidad. La voz de Dios es su palabra. Miren este otro versículo que está en 1 Samuel 15:22, donde el profeta está hablando con el rey Saúl. Le dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo explica que Dios se complace en que prestemos atención a su palabra. Esto es mucho mejor que alguna buena adoración, que alguna buena oración o que una buena relación. Prestar atención es algo así como enfocar tus sentidos, tus facultades mentales hacia un asunto específico. Es como oír con detenimiento, es como averiguar lo que está Dios diciendo con diligencia en su palabra. No es leer solo por cumplir, sino con una atención muy especial. Y todo esto con el fin de obedecer. ¿Y por qué es que Dios nos pide que prestemos atención en su palabra? Bueno, la respuesta la da la misma palabra de Dios. Porque Dios sabe que somos algo así como una especie de sordos funcionales. Es decir, tenemos oído, pero no oímos. Miren lo que dice Isaías 42, del 18 al 21. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Qué interesante este último versículo. Está diciendo que hay sordos, que hay ciegos, que sus siervos son sordos y ciegos, y después dice que Dios se complació en magnificar la ley. Parece que no tiene que ver una cosa con otra, pero en realidad lo que Dios está diciendo es que lo que no oímos es su ley. Él la magnificó, pero nosotros somos sordos, ciegos, para oír su palabra. En Mateo 13:15 el Señor dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se convierta y yo los sane. El Señor Jesucristo diciendo que el problema de la sordera persiste en su pueblo. Dios entonces no sospecha que estamos sordos, Dios lo sabe con toda propiedad. Y Él magnifica su palabra, como lo leímos en el verso anterior, y también la engrandece por encima de todas las cosas, como dice el Salmo 138:2, que Dios engrandeció su palabra por encima de todas las cosas. Entonces, si Dios engrandeció su palabra por encima de todas las cosas, nosotros no debemos vivir según nuestro criterio, sino según lo que dice su palabra. No según nuestra doctrina, sino según lo que dice su palabra. No según nuestro pensamiento y nuestro entendimiento, según lo que entendemos que dice su palabra. Son muchos temas en los que Dios nos llama la atención. Son muchos temas en los que no estamos prestando atención. Pero yo quiero en este momento solamente hablar de uno solo, porque creo que es el único que me va a dar tiempo de hablar. Y ese tema es la salvación. El primer tema y el tema que vamos a tratar el día de hoy. Sí, Señor. Quiero hablarles de la salvación. Generalmente, palabras más, palabras menos. Nosotros invitamos a la persona a ser salvos o a ser cristianos o a establecer o entablar una relación con Dios. Esos son los términos que usamos. Te invitamos a recibir a Cristo, te invitamos a establecer una relación con Dios, te invitamos a ser cristiano.
Cuando una persona hace la oración de recibir a Cristo, bueno, le decimos ya eres salvo, de aquí en adelante te animamos a congregarte, a orar, a leer la Biblia, a evangelizar a otros y a esperar la venida del Señor. Básicamente ese es como el ciclo de vida que le hemos enseñado a las personas sobre la salvación. Pero ¿qué es lo que realmente enseña el Señor en su palabra? Vamos a empezar con lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, que es quizás uno de los elementos de la salvación más claros en la palabra. Juan 3:5 dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa frase de alguna manera yo pienso que recoge el concepto de salvación que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos y nos predicó. Fíjense en las dos condiciones iniciales. Debes nacer del agua y debes nacer del Espíritu. Dos condiciones. Yo le he preguntado a muchos cristianos qué significa esto, nacer del agua y nacer del Espíritu, a la luz de la Biblia. O sea, que me digan lo que ellos entienden con versículos bíblicos. Y muy pocas personas se han tomado la molestia. Pero el Señor Jesucristo, cuando le habla a Nicodemo, le habla de estas dos cosas. Entonces deberíamos tenerlas claras si queremos ser salvos. Necesitamos nacer del agua y necesitamos nacer del Espíritu. El Señor Jesucristo es el que pone las condiciones, no nosotros. Si nosotros le decimos a una persona, bueno, solamente recibe a Cristo, pero el Señor está diciendo, ya va, tiene que nacer del agua y tiene que nacer del Espíritu, deberíamos considerar esas dos cosas. La segunda cosa, o la tercera, mejor dicho, es que el Señor le dice a Nicodemo que si haces eso, vas a entrar al reino de los cielos. Nosotros generalmente no usamos esa terminología de entrar al reino de los cielos. Y no es un tema nada más semántico. El Señor no lo invitó, menos Nicodemos, vas a tener una relación con Dios, ni le dijo, ahora, bueno, lo que te falta es hacer una oración para recibir a Cristo. Le dijo que Él tenía que entrar al reino de los cielos. O sea, es una acción que la persona hace, que no es Cristo entrando en su vida, sino es la persona entrando en el reino de los cielos. Vamos a ver primero qué significa, para ir desglosando estos tres cosas que el Señor le dijo a Nicodemo, vamos a ver primero qué significa en la Biblia nacer del agua. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, Dios hizo colocar unas piletas de agua antes de entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, para que los que ministraban se purificaran. En este caso, el agua está asociada a la purificación, a la limpieza de los pecados. Luego, en el templo de Salomón, no solamente habían piletas, sino había lo que llamaban un mar, que llenaron de agua. Más que un mar, era como una especie de lo que nosotros llamaríamos una piscina, o una pileta, o una alberca, depende de donde estemos, ¿no? También era para purificación. Luego en el Nuevo Testamento, el precursor de esto es Juan el Bautista, que empieza no ya en una pileta, en una piscina, sino a orillas del Jordán, a bautizar a la gente, a sumergirla, también para perdón de pecados, para purificación. Dice en Marcos 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y en Hechos 13:24, Pablo explica a los que oyen la palabra en Antioquía, les dice esto: antes de su venida, hablando del Señor Jesucristo, le dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, Juan introduce el perdón de los pecados a través de la figura del bautismo, que no era más que una figura del bautismo que hacían en las piletas o en el río para una persona acercarse a Jehová, en el mar, perdón, que construyeron en el templo de Salomón, para una persona acercarse a Jehová y purificarse y ser limpio de sus pecados. Todo apunta entonces inicialmente a que nacer del agua implica arrepentimiento, implica purificación, implica perdón de pecado. A ver, cuando Jesucristo comienza su ministerio, lo primero que dice, hermanos, cuando usted abre el libro de Mateo y dice Jesucristo empieza su ministerio, el libro de Marcos y Jesucristo comenzó su ministerio, lo primero que dice es que predicó arrepentimiento. El principio del ministerio de Jesucristo es arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y Marcos 1, del 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, el arrepentimiento es la puerta de entrada. El arrepentimiento es el comienzo de la vida del cristiano. Si un cristiano no se arrepiente, no ha entrado al reino de los cielos. Ese es el primer paso de lo que el Señor le decía a Nicodemo. Nicodemo, necesitas nacer del agua. También el agua está relacionada con el fluir del Espíritu en nuestras vidas. Antes de eso, ¿recuerdan en Juan 15:3 cuando el Señor le dice a los discípulos, ya vosotros, cuando le está lavando los pies, les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado? Y está en ese momento lavando sus pies. Porque el agua es figura de la palabra que lava nuestros pies. Es la palabra que oímos para arrepentimiento. Es la palabra que nos permite compungirnos de corazón. Es la palabra que penetra hasta partir el alma. Esa es la palabra de arrepentimiento. Y el acto de nacer del agua es un acto de arrepentirnos, de purificarnos y de pedir perdón por nuestros pecados. Luego, si tú invitas a una persona no cristiana a recibir a Cristo, casi todos quieren hacerlo. Es más, mucha gente te dice, no, si ya yo lo recibí, yo siempre lo recibo, me decían a mí, yo siempre lo recibo. Es decir, es algo que la gente no huye a eso, pero si tú le dices a una persona que tiene que arrepentirse de sus pecados, ya ahí la cosa cambia. La gente dice, yo no tengo pecado que arrepentirme, porque no está compungido de corazón, no está arrepentido, no tiene el remordimiento del pecado en su vida. Por eso la entrada al reino de los cielos empieza con el arrepentimiento de nuestros pecados. Pedro confrontó a los hombres que se agolparon a escucharlo. No sé si recuerdan aquella historia en el día de Pentecostés. Y Pedro, ¿saben qué les dijo? A los hombres que se acercaron a escucharlo porque escucharon un estruendo, un ruido, una cosa, y se acercaron a la casa donde estaban los discípulos porque había descendido el Espíritu Santo. Pedro les dijo, a este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis a manos de inicuos, crucificándole. Fíjense que no les dijo términos bonitos para que no se sintieran mal, para que vinieran a la iglesia y no se sintieran incómodos. Básicamente los llamó asesinos. Unos versículos más adelante, estos hombres dicen que al oír esto, en el versículo 37 y 38 del capítulo 2 de Hechos, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Sí funciona. Entonces, confrontar el pecado. El Señor quiere que lo hagamos. El Señor quiere que lo confrontemos con nosotros y quiere que lo confrontemos con los demás también. La Biblia dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Saben ustedes que lo dice tanto en los Salmos como en Romanos 3. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a estos hombres que le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron, tienes que recibir a Cristo. No, le dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Interesantísimo. Arrepentíos. Bautícese, porque el bautismo es figura del arrepentimiento. Es una figura física de lo que está pasando dentro de tu corazón. Arrepentimiento. Y después del arrepentimiento dice que es que viene el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo sobre la vida de nosotros. Quizá nosotros le habríamos dicho a estos hombres, no, tranquilos, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no hay ningún problema, porque así los amamos mucho y así no se van de la iglesia. Pero el Señor dice, arrepentíos. Y si nosotros vamos a prestar verdadera atención a lo que dice la palabra y no a nuestras tradiciones y no al evangelio que nosotros mismos nos hemos creado, entonces lo primero que tenemos que decirle a una persona es, tienes que arrepentirte. Recuerdo que una vez estaba en un hospital y un hombre vociferaba, era un hombre herido de bala, se veía que era probablemente algún delincuente, estaba esposado, le tenía todo el mundo miedo, la gente huyó porque el hombre hablaba de una manera muy fuerte. Por alguna cosa,
todo el mundo, cuando lo iban llevando, creo que lo llevaban en una silla de ruedas, eso fue una silla de ruedas, eso fue hace muchos años. Cuando lo llevaban en la silla de ruedas, yo estaba en un piso de arriba, cuando veo, lo acercan a donde estoy yo. Y yo dije, ay, papá. Pero me acordé de esa palabra y le dije, tienes que arrepentirte, le dije yo en voz alta. Y el hombre me quedó viendo y me dijo, sí, yo sé que tengo que arrepentirme, lo que pasa es que si me arrepiento me matan. Y yo le decía, pero confía en Dios, tienes que arrepentirte. Y él me decía, no puedo arrepentirme. Después se lo llevó la policía o qué sé yo, el médico, no me acuerdo quién se lo llevaron. Pero el arrepentimiento, yo pensaba que el hombre me iba, no sé, a decir, me iba a descargar, me iba a decir grosería, pero el hombre, después que vociferó con todo el mundo de una manera terrible, a mí me habló pasito y me dijo, yo sé que tengo que arrepentirme. Es tremendo. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de los cielos. Mucha gente no se quiere arrepentir, pero si tú llamas a la gente a arrepentimiento, es más probable que estés llamando a la gente a lo que Dios quiere que la persona haga. Miren este otro caso. Después que Pedro y Juan sanaron al paralítico en la puerta del templo, ellos iban entrando y un paralítico les pidió limosna, y ellos le dijeron, no tengo oro ni plata. Esto es en Hechos capítulo 3. La gente se agolpó también alrededor de Pedro, de Juan, qué sé yo, y de los apóstoles. ¿Y saben lo que les dijo Pedro? En su prédica les habló de muchas cosas, le dijo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Otra vez Pedro de abusador. Cada día está más censurado hablar de pecado. Hoy la gente no tiene pecado, sino problemas, dificultades, debilidades. Hemos eliminado la palabra pecado no solo de nuestra boca, sino también de nuestras conciencias, que es lo más grave. Entonces, cuando nosotros no le predicamos a la gente sobre el pecado, sobre el apartarse del pecado y sobre el arrepentimiento, quizás podemos estar atrayendo gente a la iglesia, pero no estamos atrayendo gente al evangelio de Jesucristo. Pedro, después que los confrontó con el pecado del homicidio, les dijo claramente, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados, vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Repito, el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de los cielos. Si no lo predicamos abiertamente, no estamos prestando atención a la palabra de Dios y estamos enseñando nuestro propio evangelio, pero no el de Jesucristo. Hemos aprendido muy buenas técnicas de marketing últimamente para que las personas reciban a Cristo, pero el verdadero evangelio empieza con el arrepentimiento. Pablo en Atenas, ¿qué le dijo a los atenienses, que eran griegos, no tenían la cultura judía? Si uno dice, no, la cultura, ¿qué les dijo a los atenienses? Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No les dijo Pedro, bueno, ahora hagan la oración. No. Arrepentimiento. En conclusión, si vamos a prestar atención, que es lo que Dios nos pide, prestar atención a lo que dice su palabra, debemos predicar un evangelio que permita al oyente confrontarse con sus pecados y tener la oportunidad de arrepentirse para poder tener realmente perdón de pecado. Ese es el verdadero amor, que una persona se arrepienta, porque así, si es perdonado sus pecados, alcanza la misericordia de Dios. De lo contrario, no. De lo contrario, vamos a hacer iglesias llenas de gente que no tienen temor de Dios, que no están dispuestas a dejar el pecado y por consiguiente no es salva de esta perversa generación, como decía el apóstol Pablo. Recuerden, podemos manipular a las personas para que reciban a Cristo, pero no vamos a tener verdaderos discípulos, sino que iríamos por la vida engañando y siendo engañados. El segundo punto de lo que le dijo el Señor a Nicodemo fue, necesitas nacer del Espíritu. ¿Qué significa esto, nacer del Espíritu? El mismo Señor lo aclara en su palabra. En Juan 6:63, unos capítulos más adelante, 3 capítulos más adelante apenas, el Señor dijo esto: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces hay una palabra que produce arrepentimiento y esa palabra, si tú la asumes y te arrepientes, entonces tienes la palabra de Dios que produce vida. Entonces es
En el arrepentimiento es recibir la palabra para perdón de pecados, que es la que te purifica, la palabra que limpia tus pies. Y en el nacer del Espíritu es la palabra que te empieza a dar vida, porque el Espíritu Santo ya empieza a darte entendimiento de su palabra y tú empiezas a tener vida. Entonces una persona que en realidad va a entrar al reino de los cielos es una persona que oye la palabra, no nosotros, la palabra le convence de pecado, el Espíritu Santo le convence de pecado, se arrepiente y entonces empieza a nacer para vida, a leer y a escudriñar y a discernir y a alimentarse de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios no es uno de los 5 pasos del crecimiento del cristiano, no es algo que podemos hacer es el inicio de ser salvo, es el inicio de entrar al reino de los cielos y es el inicio y es el final de entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es obedecer su palabra. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? El Señor decía, venga tu reino, hágase tu voluntad. Para que venga su reino, se tiene que hacer la voluntad. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Eso es traer el reino de los cielos, hacer su voluntad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y efectivamente este versículo habla de recibir a Cristo. Pero no está diciendo en ninguna parte, ni en este versículo, ni en ningún otro, que Cristo viene a morar en nuestra vida por una invitación que nosotros hagamos. No es que yo invito a Cristo a venir en mi vida. Él viene a morar en nuestra vida porque Él es Dios. Y Él decide cuándo viene a morar en nuestra vida y ya se los va a mostrar en la luz de la Biblia. Pero este versículo de Juan 1:12 que dice que a todos los que le recibieron, ¿de quién está hablando? De Cristo. Pero ¿de quién comenzó hablando el texto? En el principio era el verbo, o la traducción más correcta, en el principio es la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y luego es que dice, muchos versículos más adelante, o 12 versículos más adelante, dice, a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y unos 2 versos más adelante dice en Juan 1:14, este verbo fue hecho carne. O sea que seguía hablando, por todos estos versículos está hablando del verbo. Lo que recibimos es el verbo, la palabra de Dios. Esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, según lo que dice Juan 1:14. Pero tú recibes la palabra de Dios, que es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, pero tenemos que entender que Cristo es su palabra. Y que lo que tú recibes, o cuando recibes algo, recibes la palabra de Dios. La recibes para arrepentimiento, la recibes para vida, y entonces el Señor viene a morar en tu vida. Vamos a ver cuándo viene el Señor a morar en tu vida. Juan 14, 23 y 24. Van a verlo aquí en la pantalla, pero yo les ruego que también lo inquieran en la Biblia. Usted mismo debería luego mirar atentamente cada una de estas cosas que yo les estoy diciendo. Juan 14, 23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, desglosémoslo. El que me ama, 2 puntos, signos de igual, guarda mi palabra. El que guarda mi palabra, 2 puntos, signo de igual, mi Padre le ama y vendremos, mi Padre y yo, dice el Señor Jesucristo, y haremos morada dentro de Él. Para que el Señor haga morada dentro de ti, no es que tú lo invitas, es que Él viene si tú guardas su palabra. Porque en realidad tú recibes la palabra, te arrepientas y luego recibes la palabra y empiezas a vivir en la verdad del Evangelio. Y Él y el Padre vienen a vivir dentro de ti por haber recibido la palabra. No vienen, como hemos aprendido por muchos años, por una invitación que nosotros hacemos. No lo dice la Biblia, no lo enseña ninguno de los discípulos, no lo enseña el Señor Jesucristo en ninguna parte. Él viene y realmente le recibimos, pero le recibimos no por invitación, sino porque Él viene, porque guardamos su palabra.
Por eso, hermanos, en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Las personas reciben la palabra de Dios para arrepentimiento, reciben la palabra de Dios para creerla y para andar en ella. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento se produce en las personas se produce en nosotros pues por la palabra de Dios. Presten mucha atención a esta declaración que hace el Señor Jesucristo en Juan 5:24. De cierto os digo. Esto es algo así como, atentos, presten mucha atención. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuál es la condición para tener vida eterna? Oír la palabra y creer al que le envió. Por cierto, unos versículos anteriores que les leí hace poquito, dice que esta palabra no es mía, sino del Padre, en el que les leí de Juan 14. Entonces, el que oye mi palabra, cree al que me envió, o sea, cree la palabra del que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna se obtiene por recibir la palabra y por creerla. Es allí, eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, que es por la palabra. Si alguien recibe a Cristo, pero no le importa la palabra, no lee la palabra no crece en él abundante, eso es falso. Porque recibir a Cristo es arrepentirse y creer en su palabra. Y empezar a sumergirse, como se sumergían en el mar, en su palabra. Para ser verdaderamente discípulos de Cristo, debemos permanecer en su palabra. Si las personas no prestan atención a la palabra, probablemente sean buenos miembros de la iglesia, buenos colaboradores, excelentes ofrendantes, técnicos que nos ayudan en todas las partes técnicas que necesitamos en la iglesia, pero nunca serán discípulos. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Hacer discípulos de Cristo. Con razón el Señor, ¿verdad?, nos llama a prestar atención, porque es que hemos oído, pero no hemos oído atentamente. Hemos oído la palabra, pero hacemos nuestra propia doctrina, lo que aprendimos de otros, lo que nos enseñaron otros, pero no hemos aprendido lo que dice la palabra que debemos hacer. El Espíritu Santo va a venir a vivir en nuestras vidas, porque nosotros vamos a nos constituimos en templo del Espíritu Santo, pero no por una invitación que nosotros le extendamos. Viene a vivir por guardar la palabra. Miren esto que dice Proverbios 1:23. Dice, volveos a mi reprensión. ¿Okay? Estamos claros hasta ahí. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La reprensión es la palabra de Dios. Si tú te vuelves a la reprensión de la palabra de Dios, y digo que la reprensión es la palabra de Dios porque el Señor nos reprende en toda su palabra. El 90% de la palabra de Dios es reprensión. Y el Señor nos reprende en su palabra. Y si tú te vuelves a su reprensión, entonces Él va a derramar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga, seamos templos del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino vamos a empezar a crecer porque vamos a entender su palabra. Él nos va a hacer entender su palabra. No necesitas un curso de teología, del seminario, lo que sea. Bueno, si lo haces es chévere, pero lo que necesitas para entender es que el Espíritu Santo venga sobre ti, porque el Espíritu te va a revelar todas las cosas que Él te ha dicho. Te las va a dar a entender. Él va a revelar su palabra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu es el que revela la palabra de Dios. No hay interpretación, ese es otro tema, pero en la Biblia no hay cabida a que nosotros interpretemos la palabra, sino que el Espíritu la revela. Pero ese es otro tema que hablaremos, si Dios lo permite, en otra ocasión. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo ha sido dado por Dios a los que le obedecen. No viene el Espíritu Santo por otra manera. No viene por una invitación que tú le hagas. Viene si tú y yo obedecemos y nos constituimos en templos del Espíritu Santo por la obediencia a su palabra. Bueno, el tercer punto. Vamos a entrar en el tercer punto y bueno, creo que ya me pasé del tiempo. Pero denme
permiso a terminar este tercer punto. El Señor dice o habló con Nicodemo que, fíjense que no lo invitó a ser cristiano, no lo invitó como nosotros invitamos a la gente a tener una relación con Cristo. ¿Qué fue lo que lo invitó el Señor? A entrar al reino de los cielos. Un tema del cual casi nunca hablamos. Nunca le decimos a una persona, mira, queremos invitarte a entrar al reino de los cielos. Pero eso fue lo que Jesucristo hizo. Invitó a la gente a entrar al reino de los cielos. La palabra ser cristiano aparece, o la palabra cristiano aparece solamente 3 veces en la Escritura. Y es verdad, somos cristianos, fuimos llamados cristianos y seremos llamados cristianos porque nos debemos parecer a Cristo. También es muy cierto que en nuestro diario vivir debemos desarrollar una relación con Dios. Pero en realidad lo que Dios está pidiendo como énfasis es que entremos al reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer énfasis con nuestros discípulos y con la gente que no conoce al Señor. El Señor a través de los 4 evangelios nos enseñó cómo es el reino, cómo se entra en el reino, quiénes entran en el reino, cuándo vendrá el reino, etcétera, etcétera. Y habló de ellos casi 120 veces. Nunca habló de recibir, nunca habló de relación, nunca habló de nada de eso, pero sí habló más de 120 veces de entrar al reino de los cielos, de quiénes entran, quiénes no entran, cómo se entran, qué debemos hacer para entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez alguien le dijo, hablando de relación, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y en Lucas 8:21 él les responde, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La relación con Dios parental, la relación con Cristo parental, empieza por oír la palabra y hacerla. Ahí él lo deja claro. ¿Quieres tener una relación conmigo? Oye la palabra y hazla. En otra ocasión, una mujer, mientras él hablaba, en Lucas 11, 27 y 28, dice así, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. El Señor no dejó nada a nuestra imaginación para que nosotros nos confundiéramos. Oír la palabra y guardarla es el Evangelio de Jesucristo. Es la verdadera entrada al reino de los cielos. El Señor efectivamente mantiene una relación con nosotros, nos extiende su amor, su misericordia, su afecto, pero esa relación tiene un solo origen, una sola manera de establecerla, obedeciendo su palabra. No es porque yo le cante bonito, porque yo le hable todos los días, ni porque yo le diga, Señor, qué lindo eres, que yo voy a establecer una relación con Dios. Solo lo establezco a la luz de la palabra por la obediencia a su palabra. Nosotros hemos sido sordos, faltos de entendimiento, hablamos de relación con Dios, hablamos de que el Evangelio no es religión, sino que es relación. Y otra serie de versículos que nos hemos inventado, pero que no están en la Escritura. En realidad, la relación con Dios empieza por la obediencia. ¿Ustedes se acuerdan de ese verso en Juan 15, 14, donde el Señor dice, porque uno puede decir, bueno, el Señor era amigo de sus discípulos, andaba con ellos, comía con ellos, y mira, qué relación tan bella tenía el Señor con sus discípulos. El Señor sabía que íbamos a pensar eso, por eso le dice a los discípulos, vosotros sois mis amigos, amigos es relación, ¿verdad? Si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Nosotros decimos a la gente, bueno, hazte amigo del Señor, ora todos los días, habla con Él, cuéntale tus problemas, Él te va a oír como un amigo, Él quiere que te acerques. No, no es así. La Biblia dice que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él manda. Porque hemos distorsionado la palabra de Dios, porque nos hemos ido tras nuestra imaginación y porque no hemos oído atentamente lo que Él dice. Pocas veces hablamos en nuestras predicaciones del reino de los cielos, del reino de Dios. Generalmente hablamos de autoestima, de identidad en Cristo, que está en boga ahorita, todo el mundo habla de la identidad cuando la Biblia no habla de eso. De muchas otras teorías, son más teorías psicológicas que hemos querido incorporar al Evangelio. Utilizamos versículos para apoyarlas, versículos atraídos de aquí y allá, para apoyar ciertas doctrinas que se están colando dentro de la iglesia, pero Jesucristo no hizo eso. Jesucristo, la predicación de Jesucristo fue
hablar del reino de los cielos y la predicación de nosotros debería ser hablar del reino de los cielos. Por cierto, sé que Betty Carolina hizo un estudio hace varios años, creo que más de 12 años, hablando sobre el reino de los cielos, un excelente estudio. Y por los videos que vi recientemente les habló, no sé, no creo que con ese título, tenía otro título, pero les habló de ese estudio del reino de los cielos excelente. Si no lo han visto, les ruego que vayan unos videos atrás y busquen ese video del reino de los cielos que hizo Betty. Excelente. Y me imagino que Betty va a compartirles más adelante. Bueno, es sobre el reino que debemos hablar, porque eso fue lo que habló el Señor Jesucristo. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Nacer del agua, nacer del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Si das un vistazo a toda la Biblia, casi toda la Biblia habla del reino de los cielos. Y el Nuevo Testamento se los quiero dar un paneo así muy rápido. En Hechos 28, 23 y 31 dice que Pablo estaba en una cárcel en Roma y que ahí les enseñaba sobre el reino de Dios desde la mañana hasta la noche. No les enseñaba otra cosa. Desde la mañana hasta la noche les enseñaba del reino de Dios. No es un tema de semántica. Es que enseñaban lo que Jesucristo enseñaba, repetían lo que Jesucristo repetía. Porque al fin y al cabo Jesucristo dice que Él no decía nada que no hubiera dicho el Padre. Porque Jesucristo no hablaba sus propias palabras. Y dice que el Espíritu Santo tampoco va a hablar sus propias palabras, sino que va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Es tremendo. Nosotros nos atrevemos a hablar nuestras propias palabras, pero Jesucristo no se atrevió a hablarlas y el Espíritu Santo menos. Entonces nosotros debemos tomar la palabra de Dios para hablar la palabra de Dios y no nuestras propias palabras. Gálatas, Efesios y Corintios nos enseñan sobre quienes no entrarán en el reino de Dios, lo dice en varias ocasiones. Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, o nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Segunda de Timoteo 4:18, Pablo nos dice que Dios lo va a preservar para su reino celestial. En Hebreos 12:28 dice que Dios nos ha dado un reino inconmovible. En Santiago 2:5 dice que somos herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. En Segunda de Pedro 1:11 dice que Dios, si hacemos las cosas que Pedro dice ahí, Dios nos otorgará amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:9, Juan dice que Él es copartícipe de nosotros en la tribulación y en el reino. Tremendo, ¿no? El reino de los cielos es el tema central de la predicación de Jesucristo y sus discípulos. Y entonces, nuestra predicación, ¿cuál debe ser? El reino de los cielos. Es correcto. El reino de Dios. Si hacemos lo contrario, dejamos de prestar atención a su palabra. No seamos como el pueblo al que Jeremías 7:28 le dice: les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Que no perezca de tu boca la verdad. Que admitas corrección. Que si la Biblia te está corrigiendo, la admitas y puedas hacer lo que dice la Escritura. A nosotros nos pasa algo. Si el Salmo 119 dice que debemos memorizar la palabra, nosotros decimos: no, yo estoy muy viejo para eso. Yo tengo una mala memoria, así que ni me molesto. Si el Salmo 1 dice que debemos meditar en ella de día y de noche, nosotros decimos: no, es como mucho. Si lo hago en la mañana, ya. Si en Deuteronomio 17 y 18 dice que debemos escribir la palabra, una copia de la ley, nosotros decimos: ¿qué? Son 1200, casi 1200 capítulos. No, ¿cuándo voy a terminar eso? No, déjalo así. Si en Deuteronomio 6 dice que esta palabra se la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, nosotros decimos: no, se me va a aburrir el muchacho. No puedo estar leyéndole la Biblia todo el día. Déjalo que vea un poquito de televisión, que se divierta con sus redes. O también decimos: no, mi hijo es muy pequeño, él no va a entender nada. O podemos decir: mi hijo es muy grande, no quiere ni fregar un plato, mucho menos va a querer que yo le lea la palabra de Dios. Pero la orden dice: tienes que leérsela. Algunos dicen: no, yo no los obligo. A mí me dijeron que no los obligara, que ellos algún día iban a llegar. Lo lamento, no van a llegar. Eso no es cierto, no hay ningún verso que diga eso. Se van a apartar.
Lo importante es que tú obedezcas la palabra que dice que esta palabra se la repetirás a tus hijos. Y hay algo más grave, se dice que nos dice que tenemos que repetir a nuestros nietos también. Uno dice, pero si los nietos son hijos de su papá y su mamá, que ellos se encarguen. Dice que a los hijos de nuestros hijos también se la tenemos que repetir y es nuestra responsabilidad también. Es decir, siempre vamos a tener nosotros quizás mejores ideas que Dios. Siempre vamos a pensar que nosotros somos más sabios que Dios. Y eso fue lo que le pasó a Eva y a Adán. Ese es harina de otro costal. Después en otra oportunidad, si Dios lo permite, se los comparto. Pero siempre vamos a pensar que somos más sabios que la voluntad de Dios. No olvidemos que el Señor entregó al pueblo de Israel a cautiverio, no porque dejaron de orar, no porque dejaron de cantar, no porque dejaron de ofrendar, nada de eso. Ellos hacían todo eso todo el tiempo. Se los llevaron y todavía ya lo seguían haciendo. Jeremías 9:13 dice, fueron a cautiverio, ¿saben por qué? Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y Jeremías 11:8 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Termino. Mateo 7:21 al 27, el Señor Jesucristo dice que hay dos tipos de hombres. Dos. Y no los que nosotros nos imaginamos, que es los cristianos y los mundanos. No. El Señor dice que hay dos tipos. Dice, los que oyen la palabra y la hacen, a los quienes llama sabios, y los que oyen la palabra y no lo hacen, a los que llama necios. No hay la opción 3 que nos gustaría tener, algo así como los que oyen la palabra de vez en cuando y hacen solo lo que les conviene, y sin embargo tampoco son tan malos así ni tan necios, porque van al culto todos los domingos, diezman, colaboran, participan en la actividad de la iglesia. Nos gustaría tener esa tercera opción. No, no existe. Oyes la palabra y la haces y eres sabio, oyes la palabra y no la haces y eres necio. Dos tipos de hombres. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que dice la palabra de Dios? ¿Vamos a vivir la vida cristiana según nuestro criterio o vamos a inquirir atentamente en su palabra para conocer su voluntad? Que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine para obedecerlo. Dios les bendiga a cada uno. Amén. Un abrazo.